Hola, ¿qué tal? Les saluda con muchísimo gusto Rodrigo Marín Vilchis. Soy doctor en Derecho, licenciado en Filosofía, licenciado en Derecho. Agradezco la invitación del doctor Enrique Cáceres, quien pues me ha hecho llegar también desde hace 5 años. Aquí está mi primer participación en este Congreso Internacional y bueno, pues vamos a hacer algunas reflexiones en torno a este interesante tema de la inteligencia artificial en las aportaciones para la metodología de la investigación jurídica. La ponencia con la que voy a colaborar el día de hoy se llama La evolución jurídica reciente desde el ángulo de otras disciplinas para la generación del conocimiento del derecho. Es decir, haremos una reflexión sobre las reformas, nuevas leyes y costumbres en el litigio contemporáneo. Así que vamos a ponernos en contexto. Hay que recordar que sí, efectivamente ha habido en este país una gran cantidad de reformas jurídicas, grandes aportaciones enmarcadas y considerando siempre ya la inteligencia artificial. Así que los objetivos de esta reflexión son el conocimiento jurídico y su enseñanza desde esta perspectiva de las aportaciones en esta dinámica legal en las materias laboral, civil, penal, mercantil, administrativa, fiscal. Así que el entorno que he considerado para esta investigación han sido las novedades en los últimos 5 años. Es, por supuesto, una representación en una investigación, no es exhaustivo, y por supuesto el método será principalmente documental en los análisis en legislativos, reglamentarios y empírico, es decir, las aportaciones que su servidor como postulante y mis colegas hemos reflexionado en torno a este mundo práctico. Así que entrando en la materia laboral y situándonos en la circunstancia de la pandemia, que por cierto, hago un paréntesis, envío mis condolencias a quienes hayan perdido a sus seres queridos y amigos en este periodo. Y volviendo al tema, hay que reconocer la consolidación de las reformas jurídicas para reconocer los derechos de los trabajadores. La actividad a distancia se ha consolidado como, por ejemplo, el teletrabajo, y se han expedido diversas normas oficiales como la de la salud mental que analizaremos, dado que el contexto ha variado. Esto nos permite un mejor análisis respecto a esta evolución. Tenemos, por mencionar alguno, la norma oficial mexicana que se refiere a los factores de riesgo psicosocial, el análisis y su prevención, que tuvo algunas etapas previa a la pandemia, cuando se evaluaron las medidas de prevención. Por ejemplo, los trabajadores que se pueden encontrar acontecimientos traumáticos severos, a difundir la información también preventiva. Y esta etapa de la consolidación de esta norma fue en plena pandemia, en octubre de 2020, en donde se identifican los análisis y factores de riesgo psicosocial. Si bien es cierto que esta norma 2018 fue gestándose con el tiempo, bueno, la pandemia consolidó su pleno ejercicio, estar frente al computador y aislado en su domicilio, aislado de la sociedad, tuvo una importancia muy importante, muy relevante, sí. Respecto a la materia civil, ciertamente hubo muchísimos cambios en los procedimientos, la presentación de escritos, la gestión judicial a distancia, las audiencias grabadas y la formalidad
de los actos jurídicos, bueno, se fueron consolidando. Y tenemos, para mencionar algunos ejemplos, algunos sitios electrónicos en donde diversos elementos se ponen al alcance de todos los litigantes y del público en general, los boletines judiciales, algunos calendarios importantes, el sitio para colocar las denuncias, formatos genéricos en materia familiar, la transparencia, revistas digitales, en fin, muchísimos elementos en esta era tan relevante al alcance de todos los litigantes y en el enfoque de este congreso para los investigadores y los estudiantes. Así que tenemos sitios bellísimos sobre los juicios en línea, en donde se pueden realizar ejercicios prácticos o la consulta de expedientes o el poder realizar trámites administrativos a distancia. Así que ya tenemos nuestra oficialía de partes común y por supuesto también el muy penoso lugar para sacar citas en internet, ya que bueno, pues es complicado, la celeridad de los asuntos, pues ha tenido muchas dificultades porque pues hay que esperar las filas virtuales. En materia penal, estamos recientemente estrenando este Código Nacional de Procedimientos con sus enormes benevolencias, los juicios sumarios, la restitución de los daños, las audiencias de tipo oral, la grabación de resoluciones y argumentos son manjares para el estudioso e investigador de derecho, quien puede abundar sobre el soporte de estas nuevas argumentaciones. Por supuesto, también tenemos ya lugares muy benévolos, como lo es el sitio para poner denuncias a distancia, en donde ciertamente se tiene que probar los hechos de una manera simple y ser ratificados, muchos de ellos de forma presencial. En materia mercantil también hubo una enorme evolución previo a la pandemia, hubo mucha reticencia en el legislativo, dado que la materia mercantil, pues los pagarés, los contratos, las letras de cambio, los títulos de crédito son documentos escritos, así que el litigio en esta materia fue muy controvertido. Ahora veremos los espacios de tiempo en el que pudo incorporarse, pero ciertamente nos ofrece ya una escucha sumaria de las audiencias para el estudioso, un análisis pormenorizado de cada uno de los detalles. También bueno, pues hay diversos institutos de la federación en donde se realizan estos diagnósticos y la objetividad de los beneficios. Si podemos observar los tiempos en los que estos juicios orales en materia mercantil pudieron gestionarse, ciertamente nos da una idea de la dificultad y la reticencia que hubo para poder analizar los documentos escritos y tienen aquí en línea, en pantalla, bueno, pues algunos límites para poder realizar la gestión judicial. En materia administrativa, también en materia fiscal, el Poder Ejecutivo ha realizado enormes e importantes inversiones en la estructura informática para poder ofrecer una inmediatez, una transparencia y una resolución eficiente a las necesidades de la población. Aquí tenemos en pantalla algunas páginas pesadilla como la de los impuestos, pero también hay lugares en donde ya la gestión, por ejemplo, de las actas del registro civil en línea son mucho más amigables. Hay lugares de la administración pública en donde se pueden realizar la conciliación y las audiencias como chats electrónicos. Y ejemplo de ello tenemos aquí el de la Profeco que funciona bastante bien.
Bueno, pues los resultados de esta investigación pueden observarse de una manera objetiva respecto a las entidades jurídicas, los decretos y publicaciones de las nuevas leyes, estas nuevas reformas, tienen ya aquí pues una medición muy estructurada, nos pueden ofrecer un mejor análisis, valorarlos desde la luz de la inteligencia artificial e incidir en la memoria, una de las facultades indispensables para el litigante. Como propuesta para discutir, yo les preguntaría cuáles pudieron haber sido las consecuencias si no hubiese habido toda esta preparación jurídica en el contexto que acabamos de sobrevivir, y también cuáles pueden ser los errores. Pienso en las poblaciones de analfabetismo tecnológico o que no tienen suficiente estructura. Y también hay que pensar en el futuro inmediato, próximo, remoto, cómo va a evolucionar esta inteligencia artificial. Así que yo diría, en conclusión, que es necesario vivir al día en el aula, en el salón de clases, aunque sea aula virtual, en el juzgado y en los despachos en donde se estudian y litigan los asuntos. Hay que poner la atención en las reformas, nuevas leyes y costumbres, observar el desarrollo jurídico, los cambios de procedimiento, tener la oportunidad de investigar los motivos que ha tenido el legislador y también valorar en su propia medida la objetividad del conocimiento y la práctica jurídica en las materias que hemos presentado como una ilustración de este tema. El abogado, la abogada que no se actualiza, dicen en mi pueblo, le pueden dar una buena paliza. Así que es indispensable estar al día. Propongo ante ustedes algunas referencias de bibliografía y también algunos sitios electrónicos gratuitos, así como las referencias de imágenes de la presentación. Todo esto estará, bueno, pues en el escrito que próximamente el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM les hará llegar. Así que quienes quieran pues continuar con este diálogo, me pueden encontrar en estas populares redes sociales o en este correo electrónico. Y bueno, mi deseo es que aprovechemos estas buenas oportunidades que tenemos para reflexionar en este nuevo contexto histórico que es la inteligencia artificial con todas sus bondades, un verdadero banquete para el estudioso del derecho. Me despido con gusto y les deseo mucho éxito. Hasta luego. Adiós.